Meditación de la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 3 al 5, 14 al 27, 66. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tomaron consejo para prender a Jesús por engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se levante alboroto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ellos, muy entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, soy yo, Señor. Entonces Judas, el que le iba a entregar, respondió y dijo, soy yo, Maestro. Él le dijo, tú lo has dicho. Y mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Entonces llegó y dijo, salve, Maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, y echaron mano a Jesús, y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo, entonces, se cumplirían las Escrituras, que dicen que así debe suceder? En aquella hora dijo Jesús a la multitud, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Todos los días me sentaba en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se reunieron los escribas y los ancianos. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente, 2 testigos declararon, este dijo, puedo destruir el templo de Dios, y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús guardó silencio. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Mirad, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién te golpeó? Y los alguaciles le llevaron a la presencia del gobernador Pilato. Y cuando lo hubieron entregado, los principales sacerdotes y los ancianos acusaron a Jesús de muchas cosas, pero él no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de modo que el gobernador se maravillaba en gran manera. Ahora bien, en la fiesta acostumbraba el gobernador soltar un preso al pueblo, escogiendo éste a su voluntad. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces Pilato les preguntó, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, y que Jesús fuese destruido. Entonces el gobernador les dijo: ¿qué debo hacer con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pero el gobernador decía: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada aprovechaba, sino que se hacía más tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía. Después de desnudarlo, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego le pusieron una caña en la mano derecha y se arrodillaron delante de él y se burlaban, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propias ropas y lo llevaron para crucificarlo. En el camino encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero cuando lo probó, no quiso beberlo. Y después de crucificarlo, repartieron sus ropas entre ellos, echando suertes. Y estaban sentados allí y lo custodiaban. Encima de su cabeza pusieron la acusación contra él: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruías el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban, diciendo: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora, si es que lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban de la misma manera. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña, y le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y lo que había sucedido, tuvieron mucho miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando de lejos, que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Y tomando el cuerpo, José lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Después de rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que era después del día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel impostor dijo mientras vivía: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que el sepulcro sea asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan al pueblo:
resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. La lectura del pasaje de la pasión de Jesús en Mateo, capítulo 26, versículos 3 al 5, 14 al 27, 66 provoca una gran variedad de emociones y sentimientos, ya que nos sumerge en la historia de la traición, el juicio injusto y la condena a muerte de Jesús. Al meditar sobre este pasaje, podemos extraer una amplia gama de lecciones y enseñanzas valiosas. Una de ellas es la importancia del perdón y la misericordia. Jesús, a pesar de haber sido traicionado, juzgado y condenado injustamente, respondió con amor y perdón hacia sus verdugos. Este acto de misericordia es un ejemplo inspirador para todos los cristianos, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar el perdón y la misericordia en nuestras propias vidas. Otra enseñanza valiosa que podemos extraer de este pasaje es la importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de saber que su muerte era inevitable, Jesús nunca perdió la fe en su Padre Celestial y confió en que su muerte tendría un propósito mayor. Su actitud de confianza y fe es una inspiración para todos los creyentes, y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar consuelo y esperanza en nuestra fe en Dios. Además, este pasaje nos muestra la importancia de ser fieles a nuestros valores y principios incluso en situaciones difíciles. Jesús fue sometido a un juicio injusto y condenado a muerte, pero nunca renunció a su mensaje de amor y compasión, incluso en su momento más oscuro. Su ejemplo nos recuerda la importancia de ser coherentes con nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos adversidades y desafíos. También podemos encontrar en este pasaje una lección importante sobre la importancia de la unidad y la solidaridad entre los seguidores de Jesús. A pesar de las negaciones y el abandono de Pedro, Jesús siempre se mantuvo fiel a sus discípulos y los amó hasta el final. Su ejemplo nos recuerda que, como cristianos, debemos buscar la unidad y la solidaridad entre nosotros y siempre apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad. Finalmente, este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia del sacrificio y la humildad. Jesús aceptó su destino y se sometió a la muerte en la cruz como un acto de amor y sacrificio por la humanidad. Su ejemplo nos recuerda que la humildad y el sacrificio son virtudes esenciales en la vida cristiana y que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses en beneficio de los demás. En conclusión, la lectura de este pasaje de la Pasión de Jesús nos invita a reflexionar sobre una amplia gama de lecciones y enseñanzas importantes, que van desde la importancia del perdón y la misericordia, hasta la unidad y la solidaridad, y la importancia del sacrificio y la humildad. Estas enseñanzas pueden ayudarnos a profundizar nuestra fe y a vivir nuestras vidas de una manera más plena y significativa. Dios Padre Celestial, hoy nos reunimos como comunidad para meditar y reflexionar sobre el pasaje de la Pasión de Jesús en Mateo, capítulo 26, versículos 3 al 5, 14 al 27, 66. Te pedimos que nos concedas la gracia de entender y apreciar las enseñanzas valiosas que podemos extraer de este pasaje. Que podamos aprender del ejemplo de Jesús, su amor incondicional y su misericordia, incluso en los momentos más difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a nuestros valores y principios, incluso en situaciones de adversidad, y a buscar la unidad y la solidaridad entre nosotros como seguidores de Jesús. Te pedimos también que nos concedas la humildad y la disposición para sacrificarnos en beneficio de los demás, y que podamos encontrar la fuerza y la esperanza en nuestra fe en ti, incluso en los momentos más oscuros. Te pedimos que nos des la gracia de vivir nuestras vidas de una manera que sea digna de tu amor y de nuestro compromiso con el mensaje de Jesús. Que podamos ser una comunidad de fe fuerte y comprometida, que vive según los valores del Evangelio y que extiende tu amor y tu misericordia a todos los que nos rodean. Te pedimos esto en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Amén.